y es gracia. Amén. Diga conmigo, gracia. Y esta palabra pues seguramente la vamos a tomar desde un texto que está en la Biblia y vamos a irnos a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 8 al 30. Y entre tanto que ustedes y yo buscamos eso, tenemos que pensar que cuando hablamos de la gracia de Dios, tenemos que pensar que es un don gratuito que Él otorga a sus criaturas. Amén. Él otorga a sus criaturas. Por supuesto, si lo pensamos desde el punto de vista de la creación y también lo vemos desde el punto de vista de la redención. Cuando hablamos de la gracia de Dios, entonces es como un regalo que reciben solamente los humanos en el sentido de conexión entre el Creador y las criaturas. Todos los que han sido creados por el Eterno tienen un lugar, todo tiene un lugar, pero el ser humano tiene importancia más. Y ahí tenemos que pensar en lo valioso y en lo grandioso que somos nosotros como seres humanos. De ahí que si pensáramos en la acción de Dios y cómo Él se manifestó, quiero decir esta palabra con todo temor y con todo respeto, el que la humanidad fracasara y que ese fracaso de la humanidad provocara el vaciamiento de Dios en favor de nosotros. Eso me dice que valemos muchísimo para Él. Y ahí es donde tenemos que pensar en la gracia como un don gratuito de Él para con nosotros. Gratuito porque ¿quién puede pagar tal favor? Es más, ¿cómo pudiéramos nosotros ganarnos el corazón de Él cuando Él es nuestro creador? Él sabe cómo nos hizo y de qué forma, y de esa manera pues somos personas que con razón nos busca. Amén. Diga conmigo, con razón nos busca Él a nosotros. Otra vez, con razón nos busca Él a nosotros, porque nosotros para Él tenemos una gracia que Él nos ha dado en creación y en redención. Y ahí ya tenemos nosotros para pensar en el valor que tenemos. Y si pienso en esto, mis hermanos, quiero decirles que nosotros como humanos nos habíamos desviado totalmente. Pero ahí sobreabundó la misericordia del Señor, la gracia del Señor, porque a pesar de que merecíamos el infierno, Él nos viene a rescatar para ponernos de nuevo a salvo con viaje al cielo. Amén. Y ahí vamos hacia abajo y Él viene y nos rescata. Eso significa rescatar y nos vuelve con destino al cielo. Qué privilegio, de verdad. Cuando pienso en eso me da mucho gusto saber que soy creyente en el Creador. Soy creyente en el Todopoderoso, creyente en el Dios que me ama mucho. Como creyentes podemos hablar de riquezas o riqueza en la gracia de Dios. Riqueza en la gracia de Dios. Cuando me veo yo a través de la gracia de Dios y pienso en mí, pienso en Él, pienso lo que soy y lo que Él es. Y entonces veo que Él es grande y yo soy pequeño. Pero aunque sea pequeño y Él es grande, podemos relacionarnos con Él de una manera tan puntual. Que yo puedo llamarlo mi Padre y Él me puede llamar a mí mi Hijo. Gracias a Jesús, nuestro hermano mayor que se dio por nosotros. Y decimos nuestro hermano mayor con la dignidad con la que Él, siendo humano en un tiempo, hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros. Salvarnos no podíamos. De ahí viene la idea de hermano mayor, cuando en esa misma gracia Él se coloca como nosotros para a través de Él representarnos en la cruz de una vez por todas y hacer para nosotros un vale que lo cambiamos cuando nosotros querramos. El hombre puede estar en pecado sin rienda y sin límite, pero de repente se encuentra con el mensaje del Señor. Y el mensaje del Señor le dice que hay una oportunidad para él. Y en su gracia, Él borra todo el pasado porque el vale del perdón está a su disposición.
Hermanos, pensamos en eso y es grandioso. Y ahí quiero que conmigo usted pueda pensar en esto. Si queremos pensar en los favores de Dios, tenemos doble favor: creados por Él y redimidos por Él y para Él. Creados por Él y redimidos por Él y para Él. Así que si leemos el texto, quiero que lo analicemos un poquitito. Algunos tienen problema con este texto porque algunos hablan de la predestinación y usan algunas veces la palabra que aparece en la versión Reina Valera. Pero dice aquí el texto que seleccionamos. Quiero que lo lea conmigo, que se escuche su voz junto a mí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y de verdad, hermanos, cuando leo esta palabra y siento el amor de Él para mí y el valor que yo tengo para Él, de verdad me siento muy feliz. Amén. De ser hijo de Dios me siento muy feliz. Y espero que coincidamos con alguien aquí, de que también se sienta feliz por tener al Dios que tiene. De ver que algunos pensamos que somos lo peor y algunas veces nos comparamos con cosas que no van al caso. Porque cuando empezamos a ver la relación de Dios con la humanidad, desde que fue creada, según la teoría que nosotros usamos desde la Biblia, cuando vemos esa relación que Él ha querido tener con el ser humano, algunos decimos que no merecemos el favor de Dios. Pero para mí, en mi forma de hacer la teología, pienso que sí lo merecemos, porque si no lo mereciéramos, entonces Él no nos buscaría. Que tengamos consecuencias a causa de nuestros pecados y que si no nos arrepentimos de ellos hasta podamos ir al infierno, eso no tiene que ver con la gracia de Él, eso tiene que ver con mis designios. Y en ese capricho y en esa forma de ser, puede ser que yo merezca el infierno, pero es que merezca a causa de mis hechos, no porque yo haya sido creado para eso, porque no fui creado para merecer el infierno. Lo merezco a causa de mis hechos. Pero por el valor que yo tengo para Él, entonces Él anula esa forma de pensar mía y entonces establece para mí una relación que supera el amor de Él para conmigo. Y entonces me transforma los pensamientos, me cambia mi manera de ser y de pensar, y entonces reconozco que lo necesito, me entrego a Él y Él me anula todo mi pasado. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Diga conmigo: gracia de Dios. Gracia de Dios. Gracia que Él tiene para con nosotros y gracia que nosotros tenemos en nosotros para Él, para que Él sienta por nosotros el mismo amor a pesar de que fallamos. ¿De acuerdo? Usted dice: no, yo no merezco tal cosa. Yo le puedo decir sí, porque Él no está trastornado de los pensamientos para estar buscando algo que no vale la pena. Él está buscando a alguien que para Él es un tesoro valiosísimo. Y eso somos todos nosotros. En cuanto al texto seleccionado, tendremos que hacer un juicio saludable para el juego de palabras que tenemos en el texto según la Reina Valera. Y es que esta Reina Valera 60 pues usa palabras que han sido objeto de mala interpretación, usando la palabra predestinación, y han pensado algunos que eso se presta para decir que algunos nacen para el infierno y algunos nacen para el cielo, y que Dios hace acepción de personas cuando escoge a unos y a otros los deja botados. Y esto no tendría sentido. No tendría sentido cuando se ve desde el punto de la gracia de Dios. Se puede pensar en cuanto a la disposición de Él, que establece un lugar consecuente para los salvos el cielo y para los no salvos el infierno. Pero eso es consecuente. Y hay lugar, no pueden estar juntos al final, y desde ahí podemos pensar en ese ejercicio.
Pero no porque Él haya pensado, porque para mí no tendría ninguna razón de que Cristo haya tomado mi lugar, y digo por toda la humanidad, si al final algunos van a hacer y algunos no. No tendría sentido, porque vano sería el Evangelio. Según el texto dice que el Señor amó a todo el mundo. Y cuando dice que amó a todo el mundo, se refiere a toda la humanidad. Y toda la humanidad está bajo sentencia de salvación o de condenación, dependiendo de los actos de cada quien. Esto no depende de que Él escoja a unos para salvación y a otros los deje botados para el infierno. Esa no es situación de Él. Esa es situación de nosotros. Y ahí tenemos que puntualizar, porque según yo estoy viendo, tomando en cuenta el ser humano, desde el punto de vista de la interpretación que yo quiero tomarle a este pasaje, el ser humano no es lo único creado y de alto valor para el Eterno. Obviamente, el Creador ama a toda su creación y tenemos que reconocerlo. Ama a toda su creación. Pero cuando hablamos del ser humano, sin embargo, el ser humano recibe la gracia divina distinta o distintamente desde su misma creación, lo cual, diga conmigo, la gracia divina coloca al ser humano en punto distinto de atención. Amén. O sea, la gracia divina coloca al ser humano en un punto distinto de atención. Por todo, el Eterno está preocupado, pero más por el ser humano. Es del ser humano que se habla más. Los cielos, la tierra y todo cuanto hay, todo el universo va a ser desquebrajado en un tiempo. Pero para el ser humano se anuncia un lugar de resguardo. No se habla de un lugar de resguardo para la creación. Para la creación se habla de una nueva creación. Así se habla de todo lo creado. O sea, estos cielos y esta tierra que hoy existen van a pasar. Pero para el ser humano se habla de manera distinta. Si el ser humano tiene un valor para Dios por encima de toda la creación, entonces Él se preparó un espacio. Y San Juan capítulo 14 dice: voy pues a preparar lugar. Si no hubiera lugar, yo les hubiera dicho. Sin embargo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y las moradas en la casa del Padre son relativamente con los habitantes del planeta. O sea, todos los habitantes del planeta, desde el principio hasta hoy y hasta que pase todo esto, tienen derecho a habitar en esa casa. Que no la habiten ya va a ser designio propio. Pero allí tenemos que pensar, mis hermanos, que al colocar Dios una posición y un lugar distinto para el ser humano, no solamente fue para salvarlo y hacerlo parte de una organización en la tierra, sino para preparar un lugar para Él. De manera que nosotros hablamos que si nos muriéramos, tenemos esperanza de resurrección. Vaya puntualizando usted qué tanto vale usted para Él. No se habla de resurrección de otros seres, pero sí se habla de resurrección de nosotros los seres humanos. Entonces, allí nos va dando pautas que la relación del Eterno con su creación es importante, pero mucho más lo es la relación con el ser humano. Si celebramos en honor a Jesús, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, si celebramos en honor a Él, tenemos que puntualizar la valía que Él establece, el valor que no se puede cuantificar, lo que valemos nosotros para Él. Y ahí tenemos que ver que la gracia divina entonces coloca al ser humano en un punto distinto de atención. Amén. ¿Cuánto quisiera yo que la humanidad hoy estuviera pensando en el valor que tienen para Dios y para Jesús y dedicaran esta noche, como lo habla la tradición, que la dedicaran a darle honor y gloria al que piensa del ser humano de una manera fantástica? ¿Cuánto quisiera? Qué interesante que nosotros lo hayamos comprendido. Así que, mis hermanos, según la teoría bíblica, quiero que puntualicemos esto. Creó Dios al hombre
Y dice la palabra que lo hizo varón y hembra, los bendijo. Les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Dios formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y del hombre se dice que fue un ser viviente. No se habla de eso, de todo lo demás, pero del hombre se habla que es depositario del aliento de Dios mismo. Puntualice eso. Para todas las cosas, dice el Eterno, hágase, y hágase, y hágase, y hágase, y hágase. Mientras que para la creación de nosotros, dijo Dios, hagamos al hombre. Y todo lo que usted ya sabe desde la teoría bíblica. Hagamos al hombre. ¿Qué importancia tiene usted entonces para él cuando para todo solamente le da orden y suceden las cosas? Surge todo por la orden del Eterno. Mientras que para pensar en usted, él dijo, este producto necesita manos diligentes. ¿Y qué mejor que las suyas? Y nos formó. ¿Y qué más que en cambio de llamar al viento que sople sobre nosotros, insufló él con su propio aliento? Yo quiero que usted y yo entendamos que la palabra insuflar no es el simplemente inflar como querer pensar en un neumático o en un globo. No es el soplo ni así nada más, sino está hablando de la impresión que Él en su espíritu impregna en nosotros, de manera que podemos tener cualidades cuando habla de semejanza y cuando habla de imagen. Y que el ser humano tiene cualidades aún para ser creador, para ser creadores. ¿Tenemos poder para crear o no tenemos poder para crear? Lo que usted ve en mi mano es objeto de la creación de un ser inteligente. Una bestia no puede crear esto. Por inteligente que sea una bestia, no puede crearlo. Pero el ser humano sí, porque el ser humano recibió de Dios mismo, en el insuflar de Dios, recibe de Dios mismo algo más que un simple aliento, más que un simple aire para vivir. En ese transpirar, podríamos llamarle, en ese insuflar de Dios, el hombre recibe muchísimas cosas más allá, tanto así que el hombre se constituye en una criatura con poder y autoridad para multiplicarse, con potencial de vida y para ministrar o administrar lo que está siendo creado. Y según la palabra dice que todo lo puso debajo de los pies del hombre, queriendo interpretarlo de esa manera. Algunos dicen que se refiere a Jesús, pero cuando hablamos de la maravillosa gracia de Dios impartida en nosotros, hermanos en el Señor, todo cuanto existe y todo aquello que tenemos acceso con nuestro poder, todo eso se nos facultó porque Él, en su gracia, quiso impartirnos esa autoridad. Todo está sujeto a la orden del hombre. Entonces el hombre es mucho más que una simple criatura que vive sobre la tierra. El hombre vale para Dios. Y aquí tenemos que ir considerando algunas cosas importantes. Me llama la atención entonces que si leemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, notaremos que el ordenamiento de las cosas fue perfecto. Diga conmigo, el ordenamiento de todas las cosas fue perfecto. Amén, así dice nuestra teoría. El ordenamiento de todas las cosas fue perfecto. Cada vez que el Eterno creaba una cosa, decía, y al verlo y evaluarlo, decía que le quedó bueno. De eso se habla en la creación, en el ordenamiento de las cosas. Dice que y vio el Eterno que era bueno, pero cuando se refiere al hombre, al terminar todas las cosas, dice, y era bueno en gran manera. O sea que no había nada que agregarle. Había perfección. Cada obra es evaluada. Para cada una de ellas se puede hablar de la excelencia creadora del Eterno. Sin embargo, para la creación del ser humano hay un punto distinto de atención.
Para la creación del ser humano hay un punto distinto de atención. Y aquí estaba pensando, ¿qué es lo que hace diferente al hombre del resto de la creación? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Que el hombre puede llamarse hijo de Dios. Amén. Jesucristo vino a darnos un derecho. Y Él dijo, cuando oren, decid, ¿cómo dice? Padre nuestro, que estás en el cielo. Y no quiero rezar todo el Padre Nuestro, solamente quiero que pensemos en el derecho que, de acuerdo a la versión Reina Valera 60, nuestro hermano mayor, que le dije al principio, notaba un derecho de llamarnos hijos de Dios. Y así dice Juan, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad, le dio facultad de ser hechos hijos de Dios. El Hijo del Hombre vino, ¿qué? A salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Ese derecho de hijo de Dios. Entonces, en Jesucristo se restaura el derecho de hijo de Dios. Amén, se restaura. Habíamos caído como hijos de maldición, pero a través de Jesucristo fuimos rescatados para volver al derecho de ser hijos de Dios. Por eso decía al principio que tenemos doble gracia, doble privilegio, creados por Él, y aunque nos habíamos perdido en el camino, entonces somos ¿qué? Redimidos por Él. Y ahí ya vemos nosotros que si fuimos creados, si algún producto a mí me queda mal, tengo la facultad para deshacerlo, para aniquilarlo, pero no lo hago, sino al contrario, voy a buscar su regeneración. ¿Quién soy entonces para el Eterno? ¿Qué privilegio tengo para Él? Para que Él esté haciendo todo por mí. Y hasta hoy su paciencia no se ha agotado. Hasta hoy en Él hay un privilegio para mí. Y es que Él no quiere que ninguno perezca. Lo puede decir conmigo. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. El Señor no quiere la muerte del impío. Él no se goza con la muerte del impío. Al contrario, le pide que se vuelva de su impiedad para que se restaure en Él el privilegio que le fue dado desde el principio. Hermanos en el Señor, el ser humano es creado y animado distintamente a todas las criaturas, distintamente a todo lo creado. Y quiero que pensemos, hermanos, el ser humano se coloca entonces en el centro como un ser bendito, de acuerdo al texto, un ser bendito, y de aquí viene la idea, un ser bendecido y un ser para bendición. Cuando yo digo que soy bendito, que soy bendecido y que soy para bendición, yo estoy partiendo desde mi manera de ver el trabajo del Altísimo en la creación de mí y hacerme para Él lo que Él quiere que yo sea. Y entonces aquí estoy pensando que soy bendito. Desde el principio dije, y los bendijo Dios. Así dice el texto, y los bendijo Dios. Y al bendecirlos, los hizo también para bendecir lo creado y con facultad. Por supuesto, para hacer bendición. Y aquí estamos nosotros los unos y los otros sintiendo o sirviéndonos de bendición los unos para los otros. Mientras que usted está sentado escuchando una palabra, hay alguien que se goza en dar esa palabra. Usted y yo somos una vez instrumentos en las manos del Señor, porque Él nos hizo benditos, nos hizo bendecidos y nos hizo para bendición desde el principio. Eso es lo que encontramos en la gracia de Dios. El hombre de esta cuenta se constituye en la corona de la creación. Es más, no fue creado el hombre para ayudarle a Dios a hacer lo que Él iba a crear. El hombre fue creado cuando todo estaba creado, como lo último y perfecto, el sello que faltaba. Entonces, aquí podemos decir que el ser humano es creado y animado distintamente. Aquí está el sello mismo de su gracia. Me dan mucho deseo de dar un grito muy fuerte al pensar en lo que soy. ¿Y cuántos se atreven a decir que yo también soy el siguiente? ¿Cuántos son la siguiente persona que se gozan de tener el sello
de la gracia misma de Dios en ustedes. Amén. No el Espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando del valor que Él nos da. Insufla, nos hace los seres tan inteligentes, nos deja a nuestra libertad escoger el camino que querramos y nos acompaña para que si nos extraviamos, Él nos arrebata para restaurarnos. He ahí el sello de la gracia de Dios. ¿No te imaginas el gozo que siento? Que no lo reflejo porque yo no tengo esa facultad en mí, mi forma de ser no me lo permite, pero aquí adentro de mí hay una alegría terrible, una alegría muy grande al pensar en lo que soy para Él. Y me encantaría que usted sienta también en su corazón la felicidad de ser lo que es para Él en su gracia. De verdad que sí, me alegro. Aunque toda la creación nos revela la grandeza, excelencia, la majestad y todo lo que podamos decir de Dios, diga conmigo, con el ser humano, el Eterno entabla una relación. El ser humano es puesto por encima de las cosas criadas. Y el ser humano, o sea, el Eterno está o ha estado pendiente del ser humano. Por eso es que se celebra lo que se celebra en honor a Jesús, pero no por Él, sino por mí. Hermanos en el Señor, la celebración no sería solamente para Él, sino para su pueblo, que gracias a Él se puede llamar pueblo de Dios, y Él habita entre su pueblo, y su pueblo le llama a Él Dios mío, y Él dice hijos míos. Por esa bendición que tenemos, de verdad. Vea qué interesante, con ninguna otra criatura se entabla una relación así, tanto que podemos tomar cualquier cosa que tiene vida y que es útil para la alimentación humana y privarle la existencia y hacerlo pedazos y comer. Pero no se permite que se descuartice un ser humano. Cualquier cosa puede ser descuartizada. Y Dios dice, bueno, es por fin provisión. Sin embargo, para el ser humano, Él pelea el derecho. Tanto así que cuando se derrama la primera sangre en la tierra, dice que el Eterno mismo andaba en busca de esa sangre que fue derramada. ¿Por qué tanto? Diga conmigo, el ser humano está por encima de todas las cosas creadas. Y para el ser humano, Él busca una relación ininterrumpida. Amén. El ser humano está en el corazón de Dios. Él piensa en nosotros. ¿Alguien está contento por eso? El ser humano piensa en nosotros. Diga conmigo, qué bendición que el eterno Dios piense en mí como ser humano y me imparte su gracia y su favor. Y en esa gracia y favor yo puedo recrearme siempre. Aleluya. ¿Qué valor tengo yo para el Señor? ¿Se celebra solo a Jesús? No. También se celebra por mi redención y ese privilegio lo tengo yo en las manos de Dios. Así que estamos celebrando la victoria de Él con nosotros. Pueblos suyos somos y ovejas de su mano. Gloria al Señor por eso. Bueno, mis hermanos, leamos una vez más el texto y quiero que lo volvamos a puntualizar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pregunto, con todo lo que ya dijimos, antes de volver a leer el texto, ¿comprendimos este pasaje afuera de cualquier interpretación vaga? O sea que no hay tal elección de Dios para decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, no existe tal cosa. Es el hombre que resuelve si seguirlo o desecharlo. No es Él el que escoge quién va a ir allá y quién va a ir allá. No es Él, somos nosotros.
Y Él respeta. Hasta eso llega la gracia de Dios, que respeta nuestros designios. Obviamente las consecuencias van a ser en razón de nuestra escogencia y no podemos negarlo. Así que este texto no nos debe llevar a interpretaciones que estén por encima del valor que el Eterno le da a la humanidad. Y puse ese no en rojo y con letra grande pensando, no podemos permitir que hijos nuestros y familiares nuestros estén naciendo para ir al infierno cuando el pensamiento de Dios es otro. Porque en su gracia Él permite hasta que en el vientre de una mujer se incube un bebé y aún nos da el permiso a nosotros como padres de implantar en él una simiente de Dios. Nos da la autoridad a nosotros para implantar en esa criatura y dice, ¿cómo dice el texto? Cuando dice de los niños. ¿Se acuerdan qué dice Proverbios 22:6? ¿Qué dice? Léalo, dígalo fuerte porque se lo saben. Instruye al niño en su camino o su carrera y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. O sea, el Eterno es tan puntual que Él pone vida en el vientre de una mujer y luego nos da a nosotros el chance de trabajar en esa criatura lo que nosotros queramos. Y nosotros somos responsables al final de cuentas si la contribución que hacemos es para uno o para lo otro. Pero Él nos da el permiso de hacerlo. Hermanos en el Señor, qué bendición lo que somos. Así que no nos prestemos para malas interpretaciones. ¿Cómo no va a conocer el Eterno al ser humano a quien Él creó con fines gloriosos? ¿Cómo no lo va a conocer? Por eso dice, los que antes conoció, Él es su creador. Su gracia es para todos los humanos, sin embargo, solo la disfrutan los que la aprecian y la valoran. Yo estoy aquí voluntariamente porque entendí el derecho que tengo y el privilegio también. Y me entregué a Cristo, le di mi corazoncito. Y Él hizo de mi corazoncito un templo de su espíritu. Amén. ¿Y cómo no me va a conocer? No, Él me hizo. Y me hizo para fines gloriosos. Tanto así que no solo me salvó, sino me puso aquí en mi corazoncito su Espíritu Santo. Y es más, me puso el sello para la redención. Y cuando Él resuelva llevar a los que están en esta tierra para estar con Él, ya los tiene sellados de anticipado y se los llevará para gozar con ellos eternamente y para siempre. Porque el deseo de Él es tener un pueblo propio aquí y allá. Ese es el deseo del Señor. Así que, hermanos, ¿cuánto será el precio del ser humano para que el Eterno lo esté buscando? Ya que no solo lo creó, sino también le ofrece una salida de escape cuando el ser humano está fracasado. Yo pudiera decir algo. Perdonen que voy a tomar esta mala comparación. Estos zapatos ya se me rompieron, así que los voy a desechar. Piense en una persona haciendo malas cosas y que el Eterno diga, este se me descompuso. Y que haga Él con usted o con quien sea lo que usted hace con sus zapatos viejos. Pero Él no hace eso. Al contrario, busca cómo repararlos. Amén. ¿Dice eso la Escritura? Sí. Cuando usted lee al profeta Jeremías, dice que lo llevó a una casa del alfarero para decirle, mira lo que hace el alfarero. Y cuando terminó de trabajar le dice, eso que el alfarero hace, lo puedo hacer con ustedes, casa de Israel. O sea que Él no se decepciona con nuestros fracasos. Lo que hace, en cambio de desecharnos, es mejor regenerarnos. Hermanos amados, por la bendición que tenemos de Él y en su gracia, nosotros somos para la alabanza de su gloria. Él se divierte, Él se deleita con nosotros. Por eso nos tiene tanta paciencia y nos ayuda para ser lo que somos. Así que, ¿cuánto será el precio que tenga el ser humano para que Él se despojara de todo para darle a usted un lugar glorioso? Y aquí ya puede usted ir tomando conclusiones. ¿Cómo no va a bendecir y favorecer el Eterno al ser humano por quien ofreció a su Hijo mismo para su redención, cuando éste se había desviado? Pero por supuesto entendimos del favor de Dios y volvimos al camino. ¿Cuántos se sienten perdonados de todos sus pecados?
Pregunto otra vez, ¿cuántos se sienten perdonados de todos sus pecados? Pregunto otra vez, ¿cuántos se sienten perdonados de todos sus pecados? Pregunto otra cosa, ¿cuántos se sienten orgullosos de los pecados que cometían? Levanten la mano alguno que se dé la jactancia de los pecados que cometían, que hoy sienta así como honor de lo que hacía. Alguien que levante la mano. ¿Acaso no son cosas vergonzosas? Por eso las dejamos botadas, porque entendimos el valor que tenemos. Y aquí estamos, porque tenemos un Redentor que nos da vida, y esa vida es abundante. Amén. Bendito el nombre del Señor. Seguramente todos los que entienden el valor que el Eterno le da y aceptando su gracia se entregan a Él de corazón y lo hacen Señor de su vida, amándole con cabeza y corazón. Verán que aún en los momentos difíciles se prestarán para ver el favor de Dios para ellos. Así que los que entienden el valor que el Eterno les da, diga conmigo, se entregan a Él con cabeza y corazón. Con cabeza, ¿por qué? Analizando el valor que tienen y amándolo por el amor que Él les hace. Ser cristiano es cosa de inteligentes. Amén. Ser creyente en Cristo es cosa de inteligentes. Valoro lo que soy y entonces resuelvo amar a aquel que me ama tanto, que me cuidó desde el vientre de mi madre y aunque me había desviado, me restauró con amor eterno. Entonces tengo que analizar, tengo que ser diligente en mi vida cristiana y amar al Señor como lo más preciado, porque con amor eterno Él me amó a mí. Por eso es que vamos a amar al Señor con cabeza y corazón. Así que los que reconocen, los que entienden el valor que el Eterno les da, se entregan a Él con cabeza y corazón. Hermanos amados, les voy a decir una cosa que les va a ofender a algunos. Pero los que entienden el valor que tienen para el Señor, no se retractan de esa fe, aunque truene, aunque llueva, y aunque relampaguee, y aunque la tierra sea removida. Ellos dicen, yo sé que mi Redentor vive. Y si aún este mundo se fuera con nosotros, aunque estemos a cuántos metros bajo tierra, Él de ahí nos va a sacar, porque para nosotros Él es maravilloso. Y yo para Él soy valoroso o valeroso. Así que mis hermanos, tenemos que entender este asunto. La gracia de Dios es de abundante riqueza. Y quiero que repita esta palabra conmigo. Bienaventurados los que han entendido la oportunidad de disfrutarla, esta gracia. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿todavía sos evangélico vos? ¿Qué dice usted? ¿Cómo dice? Por la gracia de Dios. ¿O no dice usted esa palabra cuando le pregunta, ¿sos evangélico? Y usted dice, por la gracia de Dios. O sea que Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Yo soy lo que soy por su gracia. Así que no me avergüenzo de decir que yo disfruto la gracia de Dios. Así que mis hermanos, la gracia es de abundante riqueza y bienaventurados los que han tenido la oportunidad de disfrutar esta gracia. No solo sirve para prevalecer en la vida cristiana, sino para ser ayudados en nuestra perseverancia. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hay momentitos que me dan ganas de bajarme, pero en su gracia yo soy rejuvenecido. Así que, como el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y el primero es Él, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del infierno tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos en el Señor, cuán glorioso es Dios y cuán hermosos somos nosotros en Él. En su gracia somos favorecidos, somos ricos en su gracia. Así que quisiera que terminemos finalizando con lo que sigo diciendo. Los que aman a Dios viven conforme al propósito de Dios para ellos.
¿Lo puede decir? Los que aman a Dios viven conforme al propósito de Dios para ellos. Viven como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quién es su padre? Es Dios. ¿Se avergüenzan ustedes de llamarse hijos de Dios? No, porque Él los creó. Y por si acaso se había perdido, usted pensaba que no valía nada, entonces Él viene y le devuelve el valor en la regeneración de su vida. Entonces tenemos que vivir conforme a ese propósito. Los llamados por Él y que atendieron obedientemente ese llamado tienen predestinado el goce con el Señor para siempre, hechos conforme a la imagen de su propio Hijo, y habiendo sido justificados en Él y por Él, tendrán como resultado final el que sean glorificados con Él. Cuando el Señor lleve a su iglesia para estar con Él, le dará un lugar que aparentemente no merecía, pero estaremos con el Señor. Uno de los deseos de Jesús es: Padre, yo te he pedido que los que me diste, ellos estén conmigo y vean mi gloria y que vean que me has amado desde el principio. Sí, Padre, yo te pido ese gusto, ese deseo, que todos los que me has dado se sienten conmigo. ¿Qué lugar tiene usted para Dios si Él está esperando un momento de disfrutar cuando usted se siente con Él a gozar de la grandeza del Creador? Y cuando usted sea feliz para siempre. Según el texto sagrado, dice que todo lo que nos pasa hoy ni siquiera vendrá al pensamiento. No nos interesará todos los sufrimientos que llevamos en este cuerpo, porque el gozo con el Señor en la eternidad será gloria sin fin. Amén, gloria sin fin. Así que quiero que terminemos con esto y diga conmigo: todos los humanos que valoran el precio que en su gracia el Eterno les da y resueltamente le sigan como Señor, serán libres de condenación. ¿Lo pueden gritar conmigo? Todos los seres humanos que valoren el precio que en su gracia el Eterno les da y resueltamente le sigan como Señor, serán libres de condenación. Diga conmigo: todos nosotros que valoremos el precio que en su gracia el Eterno nos da y resueltamente le seguimos como Señor, seremos libres de condenación. Sabe que el infierno está creado, ¿verdad? Hay un lugar que se llama infierno. Pero diga conmigo: nosotros somos inteligentes y servimos al dador de la vida. Por lo tanto, en Él tenemos vida y no tenemos miedo de ir al infierno, porque el infierno no fue creado para nosotros los seres humanos, y nosotros los cristianos ya lo entendimos. Por lo tanto, servimos al Señor, porque en su gracia Él nos da la oportunidad de ser liberados de la condenación que trajo consigo el pecado. Cada uno de los creyentes deben evaluarse a sí mismo del cómo ha sido su vida delante del Eterno y aprovechar este tiempo de la gracia de Dios, porque un día se va a terminar. ¿Cuántos saben que la gracia se va a terminar? Pregunto otra vez: ¿cuántos saben que la gracia se va a terminar? ¿Cuántos saben que la gracia se va a terminar? ¿Cómo ha vivido usted en esa gracia? ¿Disfruta usted la gracia de Dios o la desperdicia? Un tiempo ya no será. Y va a llegar el momento cuando se llegue la juzgación, cada uno recibirá el resultado de sus decisiones y elecciones. Así que mi consejo es que aprovechemos bien su gracia y este tiempo de gracia y vivamos para la honra y para la gloria de su nombre. Diga conmigo: aprovechemos bien su gracia y este tiempo de gracia y vivamos para la honra y gloria de su nombre. Amén.